Hola, me llamo Bárbara Goteil, soy psicopedagoga clínica. Coordino 2 equipos, Indago de investigación y el Centro de Atención Psicopedagógica Confluir. Soy coautora de los programas de comprensión lectora para leerte mejor y lee comprensivamente pensados para niños de 7 a 10 años. Agradezco a Boombox la invitación a hablar de inferencias, tema que me apasiona, tan crucial para la comprensión y en consecuencia para el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Según el diccionario de María Moliner, inferir es deducir algo a partir de algo por cualquier razonamiento, conjeturar, suponer o llegar al conocimiento de una cosa por la existencia de otra. El procesamiento inferencial permite ir dando sentido a todo aquello que observamos, interpretarlo y darle una explicación que incluirá cierta lógica. Cuando hacemos referencia al lenguaje oral o escrito, sabemos que en la comunicación no decimos explícitamente todo. Debido a las características propias del lenguaje, existen algunos vacíos que el escritor o el emisor de un mensaje esperan que el que lee o el que escucha completen. O sea que inferir es un proceso que pone en marcha o realiza alguien que, influido por lo que escucha, lee o ve, basándose en los indicios del mensaje o del observado, los vincula con sus experiencias o saberes previos, conecta detalles del observado, los integra y establece los nexos lógicos y o subjetivos necesarios para comprender. Es un proceso que ponemos en marcha constantemente en las distintas situaciones que vamos viviendo y de hecho lo hacemos casi de modo inevitable e inconsciente. Hacer inferencias es absolutamente necesario para llegar a comprender de manera más o menos profunda aquello que se observa del mundo, de la naturaleza, de un texto que se lee, de aquello que se escucha en un mensaje oral, que se observa en imágenes, en películas. Todas estas situaciones, sean o no portadores de comunicación, requieren de procesos inferenciales para ser comprendidos. Producir inferencias, entonces, no es un procesamiento exclusivo y necesario para comprender un texto, sino que hipotetizamos e inferimos de modo constante. Sucede en el pensamiento del ser humano cuando pone en juego y articula diferentes habilidades, conocimientos, funciones, se hace preguntas o éstas surgen de la observación. Los niños a tempranas edades ya realizan inferencias. Podemos comprobar que los bebés comienzan a descubrir relaciones causales cuando, por ejemplo, a los 10 meses, al ver a su mamá tomar las llaves de la casa, infiere que se va. Cuando al comenzar a hablar hacen sobregeneralizaciones y llaman guau guau, por ejemplo, a todos los animales que ven, suponen estados anímicos en los personajes de los cuentos que se les leen, pueden anticipar efectos acerca de las acciones de esos personajes, cuando piensan que deben llevar adelante una acción conocida en una situación nueva, etc. Es necesario que el lector adopte una posición activa frente a la lectura, ya que se busca dar sentido, encontrar el significado global y coherente de lo que se lee y el rol de los procesamientos inferenciales, aunque asociado a otros procesamientos, parece ser central. Voy a centrarme ahora en la realización de inferencias en la comprensión lectora y para ello voy a basarme en conceptos de la doctora Abu Samra, psicolingüista, que es y ha sido nuestra asesora en este tema. Hacer inferencias implicará entonces ir más allá de la información explícita. Para comprender un texto se requiere, entre otras cosas, realizar un proceso de reposición de la información faltante. Son fundamentales porque tienen un alto valor adaptativo para predecir conductas, para entender la realidad, para comprender mensajes abstractos. Como la comprensión lectora supone un proceso de construcción activa de significado que combina la información explícita y el conocimiento del mundo del lector, es importante que los niños tengan conciencia de la existencia de información que está expresada concretamente en los textos y otra que el autor no manifiesta literalmente y que debe ser repuesta por ellos. Es misión del lector rellenar la información ausente con sus inferencias, basándose en sus conocimientos previos y estableciendo las conexiones necesarias entre las diferentes partes del texto.
Todos los expertos en el tema coinciden en puntualizar lo difícil que es consensuar una clasificación, ya que muchas se solapan. Elegí una clasificación de inferencias que tuvimos en cuenta en nuestros programas de comprensión lectora. Esta clasificación se divide en 3 grupos de inferencias. El primer grupo se trata de las inferencias de cohesión local o conectivas, que son aquellas que nos permiten relacionar palabras, ideas u oraciones entre sí en un texto. Es esperable que el lector las haga de manera automática mientras está leyendo. Sin embargo, es frecuente ver que este tipo de inferencias sean más difíciles de establecer en niños más pequeños o en aquellos que presentan dificultades en la lectura. Trabajar de manera explícita, enseñar dónde las hacemos, marcarlas, reemplazar palabras, hacer visible la conexión que se establece y por qué, y todo tipo de actividades de ese estilo favorece el aprendizaje de este tipo de procesamientos, muy importante porque estas inferencias son consideradas obligatorias para la comprensión lectora. En el segundo grupo se encuentran las inferencias de coherencia global, que son las que permiten al lector adjudicar coherencia a un texto como un todo. Típicamente las inferencias de coherencia global son las que permiten suponer el escenario o el lugar en el que ocurre la acción en un texto, o las características de los personajes, los sentimientos o los propósitos que ellos tienen. En este tipo de procesamientos incluimos las inferencias elaborativas. Estas no son obligatorias, pero completan el significado. Debido al carácter subjetivo y personal de los procesos inferenciales, es importante que los educadores sepan que es posible que los niños hagan inferencias elaborativas diferentes a las que los adultos esperan. En esos casos, es muy importante repreguntar a los niños y averiguar cómo llegaron a esa inferencia y si la respuesta se basa en indicios de la situación y es acompañada por una justificación lógica, es considerada como válida. Por último, las inferencias léxicas son las que se generan en relación con el significado de una palabra según el contexto en el que se encuentra dicha palabra. Este tipo de inferencias relativas al vocabulario también se vinculan a la posibilidad de establecer categorías conceptuales. Para terminar, me gustaría destacar que más allá de la naturalidad con la que suelen generarse, el trabajo docente es esencial y requiere de la formación permanente del educador, quien debe intentar ser un mediador estimulante, atento, tender a movilizar el pensamiento, ayudar a flexibilizar, ayudar a establecer las conexiones necesarias para hacer inferencias a través de preguntas muy sutilmente planteadas. Es una tarea difícil, pero fascinante y perfectamente posible. Se trata de sumergirse en la temática, ensayar y soportar la duda que nos plantea este tipo de tarea de movilización del pensamiento. Recomiendo la lectura de autores como Abu Samra, Vega, León, García Madruga, Oakhill, Kane, Elbrow, Juárez Sánchez, Montfort, en fin. Es muy interesante este trabajo, solicitar justificaciones, hacer visible cuáles han sido las relaciones establecidas, colabora no solo en la comprensión lectora, sino que también se consolida en un modo de abordar los textos. Se establecen modos de pensar, estrategias para resolver y asociar, y se fomentan también procesos productivos de comunicación. Luego de esta introducción al tema, durante el próximo podcast, Agustina Ponce de León, integrante del equipo INDAO y del Centro Confluir, se adentrará en las características más prácticas del trabajo inferencial y va a brindar ejemplos de cada categoría descripta. Voy a terminar con una frase de León de 1996 que dice que las inferencias se consideran tan esenciales que nos mueven a creer que forman el núcleo de la comprensión, de la interpretación y de la explicación humana. Muchísimas gracias.